Buenas tardes. Agradezco a todos que hayan venido, a toda su presencia. De verdad que me acompañéis esta tarde aquí, en especial a Javier Rodríguez, que ha sido mi jefe, consejero de Sanidad. También tenemos a don Luis Peral, que ha sido consejero de Educación, y Percival Manglano, consejero de Economía. Dios mío, está medio gobierno aquí. y Gonzalo y algún director más que también está aquí acompañándome. Y a todos y cada uno de vosotros que queréis acompañarme a este libro. Pablo, por favor, que los hace en primera fila. Quiero agradecer en primer lugar a Casa de América por acoger la presentación de este libro y por habernos facilitado todo este acto. Voy a excusar en primer lugar a Elena Flores, que jefe de prensa de Carrefour, que está en un acto de prensa fuera de Madrid. Pensó que iba a llegar hoy, pero al final no ha podido acercarse a Madrid. Entonces le he pedido a José Luis Salvatierra, director de la revista Ocio Latino, que la reemplace, porque es amigo y porque quería que la mesa estuviera bastante balanceada, con un representante de la empresa privada como José Luis, una persona como Alfonso Ortega, que sea responsable académico del tema, y una persona de la administración como es don Jaime García Legaz. Cedo la palabra a José Luis Salvatierra para que nos cuente un poco la experiencia de lo que es los medios étnicos en España. Buenas tardes. Como ya ha dicho Jessica, mi nombre es José Luis Salvatierra. Dirijo la revista Ocio Latino desde hace 22 años aproximadamente. Llegué a España a vivir hace como 30 años. Llegué felizmente, pude conseguir un trabajo sin problemas, pude adaptarme, entre comillas, sin problemas a la sociedad, y yo creía que no tenía ningún problema porque tenía el trabajo, la salud, la casa, todo. Lo que pasa es que los problemas los empezaba a tener cuando iba al supermercado, por ejemplo, y quería comprar algo y me encontraba con un montón de marcas que no conocía. O cuando quería ir a comer mi comida de Perú, yo soy peruano, y tampoco encontraba a dónde ir. Entonces, eran como unas pequeñas barreras diarias que no sabía cómo sortearlas. Yo llevaba aquí hasta el año 95 trabajando en una agencia de publicidad sin ningún problema, pero esos pequeños baches me hacían siempre ir buscando dónde llegar a cubrir esas necesidades. En unos cursos de la universidad conocí a un grupo de latinoamericanos que también tenían el mismo problema. Entonces, a partir de allí surgió la idea de juntarnos y de montar una revista como Ocio Latino, que resuma todos esos sitios donde poder acudir y donde poder encontrar soluciones a nuestros pequeños problemas, ¿no? Pequeños que luego se convirtieron también en grandes, ¿no? Porque si bien los que estábamos en la universidad teníamos de alguna manera pues toda la documentación solucionada de alguna forma, no teníamos, por ejemplo, los títulos homologados, algunos, cada vez llegaban más inmigrantes que no tenían documentación. Entonces, cada vez los problemas iban aumentando, iban creciendo, habían conflictos sociales, y entonces la revista se convirtió en un vehículo muy importante y muy necesario para los inmigrantes en ese momento. Estoy hablando del año 95. El año 95 hay que tener en cuenta que no había la penetración de Internet que hay actualmente. En el año casi 2000 o 98, si no recuerdo muy bien, en España habían aproximadamente 100.000 personas con Internet, o sea, casi como todo un estado de Santiago Bernabéu. El resto no tenía Internet. Entonces, no había forma de comunicarse. La revista, por eso, era un vehículo muy importante, y a raíz de ese éxito que tenía la revista y la llegada masiva también de inmigrantes, muchos latinos encontraron en esa forma un modelo de negocio que imitar. Entonces publicaron otras revistas, otras publicaciones, y se creó una serie de publicaciones, muchas de muy mala calidad, pero al fin y al cabo necesarias, ¿no?, para poder sacar a la luz esos pequeños negocios que iban surgiendo en la sociedad española y que
nosotros mismos desconocíamos, ¿no? Entonces, en las revistas y las publicaciones latinas empezaron a crecer de esa manera, un poco desordenadas tal vez, un poco serias tal vez, pero finalmente cumplían una labor de comunicación y de dar, de visibilizar a todo el mundo latino que iba creciendo en ese momento, ¿no? En el año 2000 hubo como una especie de atracción por ese sector latino, que era muy emergente. Además, España tenía una situación económica bastante buena, y yo creo que el capital español se dio cuenta que podía formar parte de este boom, y montaron medios latinos con más profesionalidad, con más poder económico, y consiguieron sacar muchos ejemplares que arrasaron totalmente a los medios latinos pequeños, ¿no? Felizmente Ocio Latino formó parte de ese grupo grande que se montó, que creo que era como la especie de boom de medios latinoamericanos, latinos en España, ¿no? En el año 2000 este grupo de prensa era tan profesional, tan serio, que consiguió mucha penetración en el sector latino, tanto que las grandes marcas consiguieron penetrar a su vez con sus productos en el sector, poniendo anuncios dentro de las publicaciones. Lógicamente, Ocio Latino también estaba allí, captaba publicidad y servía como un vehículo, seguía sirviendo como un vehículo de comunicación. En el año de crisis económica en España, todos los medios dedicados al sector latino terminaron cerrando, porque finalmente pues la publicidad se retiró, no se podía mantener, y dentro de todo ese grupo que formó el boom desapareció y solo ha quedado Ocio Latino, y ahora hemos vuelto al principio, porque nuevamente hay publicaciones pequeñitas, poco serias, mal hechas, y que están saliendo para poder comunicar algo, porque no hay inversión publicitaria grande, y el único medio que se mantiene, digamos, de todo este tiempo es Ocio Latino. En resumidas cuentas, lo que le puedo contar sobre los medios de comunicación en España, la historia de cómo se ha llevado a cabo. Muchas gracias, José Luis. Cedo la palabra a Alfonso Ortega, director del Observatorio de Inmigración de Alicante y prologuista de este libro. Muchas gracias, Jessica. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la verdadera protagonista de este acto, que es la profesora Jessica Zoroastúa Camacho. Mi agradecimiento a los compañeros de mesa y, por supuesto, pues a Casa América, porque estamos en un marco incomparable, ¿no? Yo les voy a ser sincero, yo estoy feliz hoy de estar hoy aquí y de poder conseguir que un sueño se haga realidad. Y voy a ser un poco egoísta, el sueño del Observatorio Provincial de la Inmigración y de esa colección de monografías sobre temas interesantes relacionados con la inmigración. Pues hace unos meses era un sueño, hoy podemos ya presentar el primero de estos trabajos, ¿no? La razón de ser de esta obra es el fenómeno de la inmigración. Saben ustedes que yo creo que ha sido el fenómeno que más cambios ha producido en los últimos años. Hemos pasado de poco menos de 1 millón de ciudadanos extranjeros, entendiendo por extranjeros todo aquel que no tiene nacionalidad española en nuestro país, a casi 6 millones de ciudadanos, ¿no? El fenómeno de la inmigración es un fenómeno a regular, es un fenómeno a trabajar, es un fenómeno a ordenar y es un fenómeno a estudiar. Y eso es lo que hace Jessica Zoroastúa con su trabajo. Traza una línea, yo creo que muy interesante, porque nos da una visión de lo que es el ciudadano extranjero, el ciudadano inmigrante, pero como nuevo consumidor, como un cliente preferente, ¿no? Pone la atención en el papel que pueda tener ese ciudadano extranjero como un nuevo cliente ante las empresas que están instaladas en nuestro país, ¿no?
Habla de nuevas estrategias para comunicar y para captar a ese público inmigrante. Habla de esos nuevos conceptos que tan en boga están ahora mismo en el marketing intercultural, el marketing étnico. En definitiva, yo creo que es una obra interesantísima, ¿no? Una obra muy interesante y que hemos tenido la fortuna de acogerla en el seno del Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante. Si me lo permiten, ¿qué es el observatorio? Pues el observatorio es un pequeño granito de arena que queremos poner en el panorama actual para estudiar el fenómeno de la inmigración, ¿no? Es una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial de Alicante y por las universidades radicadas en nuestra provincia de Alicante, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, a la cual yo pertenezco, la Universidad Privada Cardenal Herrera CEU, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su sede en Elche y en su sede en Denia, ¿no? Gracias al apoyo de la Diputación y de estas universidades, pues trabajamos desde el año pasado desde la formación y la investigación acerca del fenómeno migratorio, ¿no? A mí me gustaría terminar recordando una valla publicitaria de una entidad crediticia de allí de mi zona que ha desaparecido, que desapareció, ¿no? Desgraciadamente está todos los días en prensa, que decía algo así como: no importa de dónde vengas, sino a dónde vas, ¿no? Pues eso es decir, lo importante de la comunicación publicitaria no es su pasado, sino su futuro, es decir, su capacidad de poder dar respuesta a las necesidades de una sociedad que está cambiando, una sociedad diversa, una sociedad compleja, una sociedad multicultural, ¿no? Y no olviden, yo creo, que a esa gran filósofa de la vida, que es Mafalda, que decía hace muchos años en una magnífica tira de Quino, que todos somos extranjeros en algún lugar del mundo. Nada más, muchas gracias. En realidad me tocaría hablar a mí porque tendría que cerrar la autoridad máxima de esta mesa, que es don Jaime García Legaz, pero me ha pedido que cierre yo por hablarles del libro y porque sabe que me voy a enrollar más. Entonces ha dicho: mira, pobrecito mío, le vamos a dar la oportunidad de que le escuchen con más atención. Pues buenas tardes a todos. Me parece elemental que quien cierre la presentación de una publicación como esta sea la autora, y por tanto pues yo creo que a quien le toca efectivamente intervenir en último lugar es a Jessica. Yo lo que quiero hacer en primer lugar es agradecer a la autora su invitación a estar hoy esta tarde con todos ustedes. También agradecer la amabilidad y la hospitalidad de la Casa de América y a su director. Y, en primer lugar, felicitar a la autora no solamente por la publicación, sino por el objeto de esta publicación, que no es otro que una tesis doctoral, una brillante tesis doctoral que realizó Jessica Zorgastúa hace ya algún tiempo y que afortunadamente y como excepción que confirma la regla se ha traducido en una publicación accesible a todos los públicos. Es verdad que últimamente no suele ser habitual que una tesis doctoral se transforme en un libro, aunque sea en una versión editada, y por tanto pues una obra de investigación tan concienzuda y tan rigurosa como la que realizó Jessica Zorgastúa pues merecía sin duda que se tradujera también en un libro al acceso del público. Comienzo por subrayar que, en mi opinión, la inmigración es un fenómeno muy poco analizado, llamativamente poco analizado en España. Algo que pues reúne todavía más mérito en la publicación que hoy nos convoca. Hay muy pocos países que puedan poner sobre la mesa los hechos migratorios que ha cosechado España en un periodo de tiempo muy corto. Que me ha tocado pues visitar muchos países a lo largo de los últimos años, se da uno cuenta de que por ahí fuera no hay absolutamente ninguna conciencia de que España haya crecido un 12% en su población exclusivamente por la vía de la inmigración. Y eso es algo que se ha dado en España y que es bastante desconocido fuera de España, y yo me atrevo a decir que incluso también en nuestro propio país. Un país que ha pasado de aproximadamente 40 millones de habitantes a 47, y de los que el 90% de ese crecimiento ha sido crecimiento
no vegetativo, es decir, crecimiento derivado de los flujos netos migratorios, es algo que cambia a un país y lo cambia de una forma muy profunda y, sin embargo, por razones que los expertos probablemente serán capaces de explicar, no ha servido de objeto de análisis científico, en mi opinión, en la medida que lo merecen. Y con todo, es un hecho analizado con todo rigor por la autora en su tesis doctoral y expuesto de una forma mucho más didáctica en el libro, que atiende varias dimensiones del fenómeno migratorio. Jessica Zurgastúa se ha concentrado, en primer lugar, en analizar el cambio social que representa para España acoger más de 5 millones, casi 6 millones de extranjeros en un periodo de tiempo extremadamente corto. Estos son dos hechos relevantes, que son muchas personas las que llegan a España desde finales de los 90 y principios de la década pasada. Pero el segundo, que es que este fenómeno se concentra en un periodo extraordinariamente corto de tiempo. España llegó a crecer un 1,5% en población anual exclusivamente debido a la inmigración, algo que es un dato evidentemente muy llamativo, ¿no? El segundo capítulo de análisis es el relativo a los consumidores como indicadores sociales del avance, es decir, el inmigrante como un consumidor nuevo, diferente, que se incorpora a los mercados, que demanda bienes y servicios en España, que transforma muchos de los mercados en los que el tamaño y la dimensión de esta población inmigrante supone respecto a la demanda total. Es, yo creo, que una vertiente muy interesante desde el punto de vista económico y empresarial. La tercera vertiente del análisis del libro es la comunicación, y allí la investigación sigue dos vías complementarias. Una es la comunicación especializada desde la perspectiva de los medios. Hoy hemos podido escuchar a José Luis su experiencia como protagonista de un medio que ha tenido muchísima repercusión en una comunidad, la comunidad latina en España, y que efectivamente ha sufrido también los avatares de la crisis. Esto es algo a lo que no escapa ningún colectivo, ninguna dimensión. Probablemente tampoco se ha prestado suficiente atención al colectivo inmigrante como un colectivo probablemente especialmente golpeado por la crisis, probablemente por varias razones. Por un lado, por la concentración del empleo. Si prestamos atención a los sectores en los que había una concentración especial del empleo en la población inmigrante, por razones evidentes, eran los sectores que estaban teniendo mayor demanda de mano de obra cuando se produce esa entrada de población extranjera en España, pero al mismo tiempo son los sectores que más rápidamente destruyen empleo. Estoy hablando del sector de la construcción, todos los sectores vinculados al sector de la construcción, y servicios vinculados al sector de la construcción, y también el sector de hostelería y comercio, un sector especialmente golpeado por la crisis económica. Y sin embargo, y eso es a mí algo que me parece llamativo, España es un país en el que, a pesar de la dureza de la crisis, a pesar de las consecuencias sobre las rentas e incluso sobre la expulsión de población inmigrante, que también se ha producido en cantidades muy sustanciales en los últimos años, personas que se quedan sin empleo, que vienen a España buscando empleo, que pierden su empleo, pierden las prestaciones sociales y que pierden también su esperanza en el futuro y que deciden regresar. Eso también tiene un impacto económico relevante. La otra dimensión de la comunicación especializada es la que se enfoca en ciertos sectores productivos en los que se ha producido un cambio en la oferta por parte de la empresa española. Se centra en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de servicios financieros, particularmente en el sector bancario, y también en el sector de producto de consumo, alimentación. Aquí pues se hacen visibles las ideas liberales de Jessica Zurgastúa, que básicamente lo que sostiene con muy buen criterio, en mi opinión, es que el mercado es perfectamente capaz de responder con mucha agilidad a los cambios que se producen en las demandas de los consumidores. Ya se encargan las empresas, como se dice vulgarmente, de espabilar para hacer frente a esas nuevas demandas, respondiendo con servicios diferentes o nuevos servicios, ¿no?
Finalmente, hay otro capítulo también relativa al consumo, ya particularmente, como variable de la demanda de la economía española. Y creo que el análisis que se realiza en el libro pues es un análisis, como siempre, riguroso y desde luego muy interesante para el análisis puramente empresarial. Probablemente hay muchas otras dimensiones del fenómeno migratorio que pueden complementar una investigación como esta. Un fenómeno de una dimensión económica muy evidente, el impacto sobre el mercado de trabajo, el impacto desde el punto de vista de la oferta laboral, el impacto sobre los salarios, el impacto desagregado desde el punto de vista sectorial sobre las rentas, también un impacto sobre el estado del bienestar. Durante muchos años se sostuvo que gracias a la inmigración y gracias a las cotizaciones a la seguridad social se podían pagar las pensiones, que era una forma de consolidar el estado del bienestar y en particular nuestro sistema de pensiones por la vía de los ingresos. Luego también hay quien analiza la otra perspectiva, que evidentemente todo ingreso también tiene lugar con prestaciones y eso es otra variable que conviene analizar. A mí me parece particularmente llamativo, y eso es algo a lo que el libro presta atención, la capacidad de integración que ha tenido la sociedad española, absorber casi 6 millones de inmigrantes en un periodo de tiempo muy corto, sin fricciones, sin tensiones, y sobre todo que cuando la crisis económica llegó, que ha sido una crisis extremadamente dura, que ha expulsado del mercado de trabajo a más de 3 millones de ciudadanos y que elevó la tasa de paro a tasas desconocidas, que es el 27% de la población activa, esto no se haya traducido en tensiones llamativas desde el punto de vista de la opinión pública o incluso de la aparición de nuevos partidos políticos que hagan de este asunto un eje central de su discurso, como estamos viendo en Europa prácticamente en casi todos los Estados miembros, como hemos visto en Holanda, como estamos viendo en Francia o incluso, y voy terminando, como ocurrió en el Reino Unido con el debate político en torno a la salida de la Unión Europea. Uno de los ejes de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue la necesidad de poner coto a la libertad de movimiento de personas, la libertad de circulación de ciudadanos de la Unión Europea y, por tanto, evitar la entrada de inmigrantes europeos en el Reino Unido y el impacto que la población inmigrante tiene sobre el estado del bienestar en el Reino Unido. Ahí alguno recordará aquellos mensajes de Farage cuando decía la cantidad de dinero que se iban a poder dedicar a reforzar el sistema nacional de salud con la salida del Reino Unido, paralizando la entrada de nuevos extranjeros o expulsando a los ilegales del territorio del Reino Unido. Esto en España no ha ocurrido y yo creo que eso es una buena noticia y España ha sido, en mi opinión también, como subraya Jessica en su investigación, un buen ejemplo de integración. El libro también contiene otra reflexión que a mí me ha gustado subrayar, y es que probablemente el hecho de que la inmigración se haya producido en un periodo de tiempo tan corto no ha permitido a las administraciones públicas y a los gobernantes regular, planificar y, entre comillas, ordenar este proceso y probablemente si lo hubiera intentado entonces el resultado hubiera sido mucho peor. Es decir, la tesis es que gracias a que no se reguló y gracias a que no lo planificó y se produjo, digamos, un orden espontáneo de la sociedad civil, pues la cosa ha ido francamente mejor de que si los que nos dedicamos a regular los asuntos públicos hubiéramos puesto nuestras manos sobre el asunto. En definitiva, pues yo creo que una obra muy enriquecedora, desde luego novedosa, muy bien escrita, rigurosa, y yo pues reitero mi felicitación a la autora por esta publicación. Para ti, son todas tuyas. Yo tengo poco que decir después de todo lo que ha expuesto Jaime García Legaz, que ha desgranado muy bien todo el fenómeno de la inmigración y aquí hay más de un liberal aparte de mí, porque la idea provocadora que el Estado, mientras menos se meta en regular la inmigración, mejor funciona, ha causado algún estado también en el director de Casa de América que me lo ha comentado, que le pareció lo más cómico, ¿no?
De hecho, cuando Alfonso y yo nos conocimos en una conferencia internacional, la presentación que me hicieron en la mesa que yo presentaba mi comunicación era con esa provocadora idea de que el hecho de que el Estado no se meta, la inmigración ha funcionado. Dije, no es provocadora, creo que es un reflejo de la realidad española, y quienes me conocen y quien puede leer el libro sabe perfectamente que yo rompo una lanza siempre por la forma de integrar que ha tenido España a los 6 millones de inmigrantes que hemos llegado durante los últimos 20 años, ¿no? O sea, realmente quien conoce un poquito los países europeos del entorno o los latinoamericanos que miramos siempre a Estados Unidos, sabemos perfectamente que es mucho más difícil integrarse en otro país, con otro idioma, pero ya no solamente eso, hay terceras generaciones de alemanes, turcos que no hablan alemán porque viven metidos entre sus guetos turcos, mientras que aquí ni siquiera se quiere hablar de segundas generaciones, ¿no? Porque ya los niños que llegaron son españoles, los que nacieron aquí son españoles, y cuando llegan a los 18 años se consideran ellos mismos españoles, y de hecho el mayor rompimiento que tienen es con su propia familia, ¿no? Porque tienen unos valores propios del país de origen latinoamericano del que procedan, y ellos tienen un choque cultural porque se sienten con amigos españoles en la escuela y con los valores de España. Dicho esto, voy a hablar sobre mi libro. Esta tesis nace un poco porque la visión de la inmigración, desde que yo trabajé 5 años en inmigración, era siempre muy social, muy sobre, o muy basada en la economía, lo que aportan los inmigrantes al sistema de pensiones, en la natalidad, al 10% del PIB, etcétera, o muy basada todavía en los medios de comunicación, en la imagen del inmigrante, el inmigrante pobre, el inmigrante que viene en patera, ¿no? Pero no, o sea, el inmigrante realmente que llega traído durante los primeros años de la década del 2000, llega traído por la bonanza económica y es capaz de tener rentas no tan altas, pero bastante altas. O sea, la media de gasto de un inmigrante en el año 2005 en España era de 1.090 euros. O sea, hay gente que ahora no gana 1.000 euros, pero su media de gasto era esa. Entonces, como pueden comprender, las empresas, que no son tontas y que yo creo que son las primeras que se dan cuenta de esto, lo que hacen es desarrollar rápidamente departamentos de comunicación para captar a este nuevo cliente. No sé si tengo un poco de fallo. A ver, bueno, da igual. Rápidamente lo que hacen... Vale. Rápidamente lo que hacen es crear departamentos para comunicarse con estos nuevos clientes, ¿no? O sea, realmente los inmigrantes pasan a ser clientes preferentes, entre otras cosas, porque quien llega aquí no conoce las marcas, no conoce lo que es un arroz SOS, un arroz La Fallera, y las marcas, las fábricas españolas, las empresas españolas se dan cuenta de eso. Tenemos una oportunidad de un cliente nuevo que representa prácticamente el 12% de todo el mercado, que nos puede comprar a nosotros. Entonces, una de las cosas que sale en este libro, gracias a la entrevista que se hicieron a gente como José Luis Salvatierra, a otros directores de medios, a directores como Elena Flores, que no nos acompaña a Carrefour, o el director de Santander Envíos del Banco Santander, es que realmente hay casos impresionantes de tema de marketing. Comentaba uno del consumo de arroz, que lo reflejo en el libro, ¿no? ¿Cómo es posible que en España se doble el consumo de arroz de un año para otro en una empresa como SOS y que nadie le llame la atención? O sea, yo vendo el doble de arroz y no pienso qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que creían que todos se habían puesto a hacer paellas todos los días en lugar de solamente los domingos, que los valencianos habían invadido el resto de España y que entonces que todos estaban haciendo arroz por todas partes. Y no, lo que había pasado era simplemente que habían llegado la mitad de los inmigrantes económicos en ese momento que procedían de Latinoamérica, como yo misma, que comen arroz blanco todos los días. Compraban arroz blanco todos los días en el mercado. Entonces, claro, doblan automáticamente la producción. Pasa un tercer año y vuelven a crecer un 50% de ventas. Y yo se lo decía en Petit Comité, ¿no? Y el director de marketing de esa empresa, ¿qué hacía? O sea, yo supongo que se habrá colgado la medalla y ha dicho, he vendido más. Pero ¿cómo es posible que no conozcas cuál es tu nuevo público? ¿Cómo es posible que no hagas una campaña publicitaria para ese nuevo público? ¿Cómo es posible que no te acerques a saber cuáles son sus hábitos? ¿Dónde vive? ¿En qué momento come tu arroz? ¿Cómo lo quiere? ¿No? Entonces, rápidamente SOS lo que hace es comenzar a producir incluso diferentes tipos de arroz, unos que se adapten más a la comida marroquí, otro que se adapte más al tipo de comida latinoamericana. Entonces,
llegaron tarde, y llegaron, menos mal que como en el comercio pasa, el mercado regula todo, ¿no? Y llegaron a darse cuenta de eso. Lo mismo pasa con Coca-Cola, que es otro ejemplo que recojo en el libro. Os cuento anécdotas porque es más divertido, ¿no? Una amiga me dijo que no hiciera esto muy aburrido y en honor a ella lo estoy haciendo un poco más en plan cotilleo, ¿no? Que es lo más gozoso del libro. Pues Coca-Cola trajo directamente 2 bebidas que se tomaban en Latinoamérica, ¿no? Bueno, una en Latinoamérica que era Fioravanti en Ecuador, que sabía fresa, que es horrible, que todo el mundo cree en España que es una cosa roja ahí, burbujeante, es como una Coca-Cola, pero un rojo así casi Barbie chicle ilusión, ¿no? Y otra que es Hawái, que es con sabor a piña, que tomaban en Marruecos, ¿no? Entonces lo introduce, porque Coca-Cola es la dueña de estas bebidas en los países de origen, y la introduce en el mercado español, ¿no? Hace una campaña de marketing, en Fioravanti lo hizo muy bien. En España, yo creo que en Madrid particularmente, no los directores que están aquí, que conocen muy bien la realidad migratoria, saben que todos los fines de semana hay por lo menos unas 8.000 personas que se reúnen a jugar fútbol, que son de Ecuador o que son de Perú y de Bolivia y que tienen unas ligas extraordinarias y que se pasan todo el día juntos. Pues en esos sitios es donde Coca-Cola comienza a introducir estas nuevas bebidas y ya comienza a venderlas en supermercados, ¿no? Uno de los testimonios, no me lo he preparado muy bien porque pensé que Elena lo iba a tocar, es que Carrefour logra vender 200% más de un año a otro de las bebidas gaseosas, ¿no? Porque claro, o sea, ¿quién incrementa su venta un 230% de una bebida de un año para otro? Claro, solamente alguien que hace una campaña y sabe cómo meterla en el mercado, ¿no? En el caso de la bebida marroquí funcionó peor, no porque no hicieron bien la introducción del producto en España, sino porque, digamos que la red de distribución no le funcionó tan bien y se distribuye a través de los famosos locutorios, que es donde la gente va a llamar por teléfono, y entonces entraron marcas piratas y al final pues no logró una penetración tan alta dentro de lo que era el público, ¿no? Pero son casos muy curiosos de cómo las empresas realmente lo que tienen es enfrente a un cliente y no le tratan como pobrecito mío, vienes de un sitio pobre, sino de ven que te voy a vender lo mío. Y aunque parezca esto muy comercial y muy frío y muy duro, yo creo que hay que tener en cuenta una dimensión muy importante de la inmigración, que es el consumo. La gente que viene a este país y que deja su país, su casa y que se va a otro país a trabajar 14 horas al día y a tener 3 trabajos y hacer muchas cosas, lo que quiere es mejorar su vida. Y una seña de que mejora su vida es que puede comprarse más cosas que en su país no podía, que puede consumir más. El comprarse una casa, una tele o las bebidas que bebía ahí o la misma ropa que la gente que vive en la sociedad donde ha llegado es una parte de la realización de un sueño de una persona. Entonces, esa parte de consumo es también la realización de un sueño de prosperidad. Y hay que entenderlo de esa manera, no solamente como un consumo frío o como un consumo de una cuestión monetaria, ¿no? Sino es una cuestión de un avance social para cada persona que ha llegado, ¿no? Y eso es lo que recoge el libro, es una mezcla de entender a la inmigración a través de las empresas, que es una cosa que casi nadie ha hecho ni se ha preocupado por hacer, porque parece que las empresas son como monstruos horribles que vienen a sacarnos el hígado, y cuando son los sitios donde se crean empleo, donde se genera consumo y donde la gente pues termina integrándose, ¿no? Y una de las cosas más interesantes de la investigación, cuando se hicieron todas las encuestas también a nivel nacional, es que el 50% de la gente que compraba los medios creía que la publicidad era muy útil, ¿no? Que la publicidad que salía allí era muy útil. Y uno de los rasgos de esta publicidad era que era una publicidad adaptada, que tenía modelos inmigrantes, que la gente que salía allí era la misma campaña de Carrefour, la misma campaña de Vodafone, la misma campaña de Telefónica, pero con un modelo inmigrante, con un mensaje mucho más claro hacia el público inmigrante, ¿no? A lo mejor para nosotros, yo ya no sé ni en qué barco navego. Para quien vive en este país, para quien ha nacido en este país, pues un móvil lo utiliza para ver datos, la prensa, hablar con sus amigos, pero para un inmigrante un móvil es la conexión con su familia en su país de origen, el que me llamen para un trabajo. Entonces el mensaje para venderte un móvil en España puede decir, tienes conexión a 4G y puedes ver tu serie favorita. En cambio, para un inmigrante era, vas a estar conectado todo el día con tu familia. No es un mensaje más emotivo. Es la misma campaña, el mismo móvil, pero la producción de la publicidad y el mensaje fue distinto. Incluso hay empresas que hicieron productos específicos, ¿no?
todo el mundo tiene un seguro para el coche, todo el mundo tiene un seguro de hogar. Mapfre, recuerdo, y esto no está en el libro, pero ya lo cotilleo, sacó un seguro de repatriación en caso de muerte, ¿no? Entonces, claro, para un inmigrante es muy importante, imagínense que se van a trabajar a otro país y para desgracia de la familia, pues alguien fallece. Claro, no solamente el dolor, sino el tener que traer a esa persona a casa, ¿no? Entonces ya una empresa española dijo, pues mira, vamos a hacer un producto que facilite esta vía y que la gente duerma tranquila. Entonces, al final las empresas se adaptan rápidamente a su nuevo público, les ofrecen un producto hecho a medida y creo que eso habla muy bien de las empresas porque saben conocer a su cliente un poco tarde, como los de arroz. Y que además cuando esta anécdota me la contó José Luis, me dijo que los de arrozos llegaron a vender cinco códigos de barra para 5 minutos de teléfono, ¿no? Una cosa así que era como, pero José Luis les decía, pero si 5 minutos de teléfono te lo regala cualquier locutorio, o sea, no conoces a tu cliente, ¿no? Tienes que saber qué ofrecerles para que los clientes inmigrantes se enganchen contigo, ¿no? Y ya voy a cerrar con esta anécdota porque el resto de la investigación es muy interesante, pero para eso tienen que comprar el libro. Si les cuento todo, no lo compran. Hubo un banco, BBVA, que sacó unas oficinas llamadas Dinero Express, ¿no? Las sacaron específicamente como para clientes inmigrantes. Tengan en cuenta que los inmigrantes más o menos llegaron a enviar, en el año que más se envió, 8.000 millones de euros anuales en remesas a los países de origen, por vías legales, ¿no? Tú que has estado en Banco de España sabrás mejor que yo eso, Jaime, porque por vías ilegales también se mueve dinero. O sea, quien lo lleva en la maleta, pues no lo declara, ¿no? Entonces, claro, los bancos, 8.000 millones es un montón de dinero y quién no quiere tener las comisiones de ese movimiento, ¿no? Entonces, BBVA tuvo una idea fantástica que fue hacer Dinero Express y hacer unas oficinas que abrieran más tiempo para los inmigrantes. Porque los inmigrantes trabajaban todo el día, entonces lo que estaban era ir por la tarde, cuando todavía íbamos a los bancos, ¿no? Y no teníamos apps. Entonces, hicieron unas oficinas en que ya de paso les ofrecían búsqueda de trabajo, casas, una hipoteca por si podían, pero la estética de los sitios que se montaron era como la de un locutorio, un sitio feo, un sitio como de segunda categoría. O sea, para que veáis lo sensible que es una persona también. Me están tratando como un cliente de segundo nivel, pues yo no voy a ir con este banco. Y eso fue un fracaso. O sea, hubo muchísimas quejas porque la estética donde te recibían no era la estética de un banco normal, y eso que los bancos son feos. Pero era peor que eso. Era como más oscuro, más feo. Entonces, ni siquiera porque pusieron gente del propio país, la gente conectó. Porque lo que quiere un cliente, sea inmigrante o español, es que le traten muy bien. Un cliente lo que quiere es que le traten con cariño para quedarse con esa marca. Y cuando una marca te trata como el cliente de segunda, tú le tratas como una marca de segunda, la abandonas. Entonces, a lo que yo voy, y creo que es el mensaje del libro, es, o sea, los inmigrantes son personas normales, comunes y corrientes, que en este país, como bien han mencionado los tres ponentes de la mesa, se han sabido integrar muy bien, nos hemos sabido integrar muy bien, ya veis que tengo un doble lenguaje. Gracias a la voluntad de los inmigrantes y a la voluntad de los españoles, ¿no? Que han sido muy amables, muy abiertos. Yo siempre digo que el 15% de matrimonios mixtos no es poca cosa para un país de primera generación de inmigrantes. En caso de Latinoamérica hemos iniciado la reconquista, pero nadie lo sabe. Uy, lo he dicho en alto. Y creo que el libro trata de reflejar todo eso, ¿no? Que es, en realidad, también quiere ser un reconocimiento tanto a la sociedad española como a los inmigrantes que se han podido integrar, y que creo que en el futuro, porque esto no es una cosa de 10 años, que todo el ciclo se ha cerrado en 12 años, es curioso, lo que me comentaba Jaime García Legas es cierto. En el año 2012 ya hay un retorno, es el primer año que desciende la población inmigrante, o sea que ya hay un retorno de gente a su país, ya el círculo se cerró. Pero, y esto me lo dijo el de Santander, aquellos españoles que en los años 60 se fueron a Francia o Alemania, abrieron cuentas en nuestro banco y mandaban las remesas de Francia y Alemania a España. Hasta el año 2006, el dinero que llegaba de fuera de las fronteras a las cuentas españolas era más que el dinero que los inmigrantes mandaban a Latinoamérica o al mundo entero. Eso quiere decir que 40 o 50 años después,
los inmigrantes españoles en Francia y en Alemania siguen mandando dinero y sigue siendo cliente del Santander. Entonces, todo lo que se abra ahora, y los bancos lo saben, o los tratan bien, o van a perder clientes que van a estar ahí 40 años. Porque esto no es un fenómeno de 10 años, eso es un fenómeno que va a ser durante mucho más largo plazo de vida. Entonces, hagamos como las empresas, seamos más listos y sepamos que esto es para largo plazo. Muchas gracias. No sé si... En principio no íbamos a aceptar ninguna pregunta, pero vamos un poco bien de tiempo. Si el director lo... Bueno, yo creo que ya os he aburrido bastante, ¿no? Nada, y aparte que para comprarlo tienen que comprar el libro para hacer las preguntas. Si no, nada. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.